Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta aplicación. Yo en realidad la voy a utilizar como si fueran tipo esferita, ya sea en Navidad para colocarlo en el árbol, las coronas, las guirnaldas, para regalar, en fin. Esta aplicación ustedes la pueden utilizar hasta para hacer llaveros, para que sean recordatorios de bautizos, primeras comuniones, ¿sí? O que ustedes quieran regalarle a alguien la Sagrada Familia. Miren este bonito detalle. Espero que les guste y que lo pongan en práctica. En todo el video verán el paso a paso cómo llego a esta terminación, por decirlo así. Y si quieres aprender, como te digo, acompáñame hasta el final. Recuerda que si quieres apoyar mi trabajo, regálame tu me gusta, suscríbete que es gratis, comparte y comenta. Mil y mil gracias a nuestros miembros, que al final siempre dejo sus nombres. Mil y gracias por el apoyo y el cariño, y también a las personas que nos dejan sus comentarios en el chat y por supuesto allí en la parte baja. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y bien amigos, estos son los materiales que voy a utilizar. Yo ya tengo adelantado lo de los moldes, pero primero les voy a indicar materiales. Fieltro del que es suave en varios colores, muchos colores. Tengo azul turquesa, tengo un verde oliva, tengo un rosadito pálido, ¿sí? Hay varios colores. Igual yo les indico luego en los moldes para que ustedes tengan una idea. Y si no tienen alguno o lo quieren cambiar, lo pueden hacer. Y los correspondientes a estos colores o que se acerquen mucho, una pieza de guata muy pequeñita. Miren que en el molde, por ejemplo, los corté todas las piezas a ras de molde, y la guata sí la corté un poquito más pequeña. Miren, aquí se los voy a mostrar para que lo vean. Listo, un poquito más pequeña, y es una pieza de la que es guata prensada. Pueden utilizar algodón de relleno si no tienen guata prensada, pero yo quiero en esta ocasión así. Alfileres, agujas, tijeras, un poquito de silicona caliente voy a necesitar. El cordón dorado de 2 milímetros, y les voy a indicar de una vez los moldes. Para el cuerpo o la base de esta aplicación son 2 piezas, y para la cabeza, una para la Virgencita y una para San José, serían 2 piezas, una para ella y una para él. De resto, todas las otras piezas es de a una, solamente de a una. ¿Listo? Y como pueden ver, a ras de molde. Los moldes se los dejo en el blog, aquí en la descripción. Recuerden que siempre les dejo debajo del título, por ahí hay una palabra más. Esa es la descripción. Allí encuentran la lista completa de materiales y el enlace del molde para que lo puedan imprimir. Hoja tamaño carta, sentido horizontal. ¿Listo? Y con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo las 2 piezas que corresponden a la base del proyecto, por decirlo así, y la guata. Voy a poner la guata entre las 2 piezas, y la puntada que voy a realizar se llama puntada festón, puntada tipo de dragón, también le llaman tipo ojal. Listo, pero lo voy a hacer por todo el contorno, no grande. Voy a utilizar en esta ocasión, voy a intentar hacer la puntada pequeña, que quede de 2 milímetros aproximadamente, para que no vaya a ocupar solo la costura el trabajo, sino que pues que se vea bonito, sí, que se vea delicado. Y voy a empezar lo que les digo, voy a coser por todo el contorno, pero cuando llegue aquí al centro del corazón, lo que voy a hacer es ubicar el hilo para colgar. El hilo, en el caso de que sea para colgar, si no va a ser para colgar, sino tipo aplicación, pues no le ponen hilo. O si de pronto va a ser para un separador de libros, entonces le ponen la cinta a un lado y acá también abajo para luego atarlo. Yo lo voy a utilizar como una aplicación para colgar. ¿Listo? Entonces aquí ya puse las piezas, las sujeto muy bien y empiezo a hacer la costura. Voy a acercarlo lo más que pueda para que ustedes puedan apreciar. Entre las 2 telas voy a poner el hilo, el nudo, para que no se vaya a ver feo este inicio. Igual todas estas imperfecciones se van tapando poco a poco con cada una de las piezas. Recuerden que estamos haciendo aplicación en técnica patchwork.
Bueno, aquí voy en la costura. Llegué al centro como les indiqué, entonces voy a tomar una pieza de cordón para introducirlo en el centro. ¿Listo? Entonces voy a tomar la pieza, anudo en el extremo. Si quieren pueden utilizar un poquito de silicona caliente para que ella se encuentre fija, pero la verdad no es muy necesario. No, con el mismo nudo se ayudan a sostener. Miren, yo aquí lo pongo. Y hago unas puntadas y listo. Bueno, ya cosí toda la pieza del corazón, como lo pueden ver, con la puntada muy pequeñita. Y ahora que ya lo tengo listo, voy a tomar 3 piezas. Una es la cabeza de la Virgencita, el pelo y el manto. Ustedes, como les digo, ustedes eligen el color o los colores que prefieran. Le voy poniendo los moldes a un lado y voy a ubicar aproximadamente dónde va la cabeza, dónde iría el pelo y el manto. El manto es una pieza exacta que se saca del mismo tamaño de la curva del corazón. Miren, aquí va. Y miren que aquí está de una manera recta por donde parte el corazón en dos. ¿Listo? Miren, así. Entonces tengo que ubicar bien el pelito, porque miren cómo queda desordenado. Entonces yo lo voy ubicando, le voy buscando como la forma. Ya luego quito el manto con mucho cuidado. Y puedo ayudarme aquí con un poquito de silicona caliente. Primero solamente voy a poner la cabeza, ya sé que ese es el lugar. Entonces voy a poner solo en el centro un poquito, solo un poquito de silicona para que la pieza se mantenga allí. Podrían hacerlo también con alfileres, pero a mí la verdad con la silicona me gusta trabajar porque solamente es poner un poquito y ya ella va a estar allí. Voy a hacer la misma puntada por todo el contorno. Inicio en la parte superior, que no se va a notar, no se va a ver el nudo, y miren que lo pongo en la parte interna. Voy a coser aquí todo este contorno. Luego con un poquito de silicona pego el pelo. Este no lo voy a coser, el pelo no lo voy a coser, solamente lo voy a pegar. Y cuando ya el pelo esté pegado, la carita ya esté cosida, ahí sí procedo a poner un poquito de silicona para el manto y lo coso todo del mismo color. Voy a procurar tener un poquito de los mismos colores. Y aquí entonces, sin hablarles más, comenzamos. Así queda la carita y ahora entonces ubico el pelo. Esto es necesario hacerlo siempre si queremos que nos quede parejo, ¿no? Y si me gusta cómo queda, entonces allí lo voy a pegar. Lo voy a pegar con silicona.
Bueno, así van quedando las piezas. Miren, ya quedó cabeza, el pelo y el manto. Listo, todo cosido con la misma puntada, pero muy pequeña. Ahora voy a continuar con la parte de San José. Este sería, por decir así, el vestido de él. Se ubica bien, que quede en la mitad del corazón. Pueden utilizar alfileres o un poquito de silicona, como les he recomendado. Y la puntada que vamos a hacer, la misma. Este proyecto tiene trabajo repetitivo, pero miren que va quedando muy bonito y vale la pena. Bueno, así quedó entonces la mitad, que corresponde ya sería al cuerpo, sí, o al trabajo que se haría con San José. Y lo mismo que hice con la Virgencita. Entonces, por ejemplo, ubico la cabeza, aproximadamente donde quedaría, también el pelo, listo, así. Ubico el manto, es todo es de la misma forma como se hizo con ella. Listo. Pero antes del manto, las barbas. Claro que podríamos ponerlo aquí encima del manto y también queda bien. Miren, así. Entonces solamente es ubicando las piezas, vamos poniendo un poquito de silicona que nos ayude con el trabajo y hacemos las costuras igual como se hizo con ella. Bueno, así voy, miren cada una de las piezas, la puntada la misma, poco a poco se va armando como un rompecabezas y ahora tengo dos piezas que corresponden a el niño Jesús, listo. Entonces este es como un huevito, mírenlo, este lo voy a ubicar aquí en el centro, entre, se puede decir que es la mitad de los dos. Le voy a poner un poquito de silicona como he hecho con las otras piezas para sujetarlo, coso por todo el contorno, luego pongo la cabecita, así también coso por todo el contorno y así le vamos dando forma también al niño Jesús.
Bueno, así ya queda entonces el niño Jesús totalmente ya cosido, está unido a la pieza. Ahora continúo con las piezas del brazo y la mano. Entonces voy a ubicar aquí, por ejemplo, la manito de María, perdón, el brazo de María, y voy a poner su mano en la parte baja de la manga. ¿Listo? Lo mismo hago con la de José. Y entonces ahí, aprovechando que está la manito, la voy a pegar. Esta no la voy a coser, esta pieza no la voy a coser, entonces voy a poner solamente el punto de silicona y luego, si me hace falta, puedo aplicar un poquito más. Entonces allí ya está la mano de María, y aquí voy a ubicar el brazo. Recuerden que el brazo también lo puedo pegar con silicona y luego hacer las puntadas alrededor, ¿sí? Listo, para que quede firme, así como todas las otras piezas. Bueno, miren cada pieza cómo va quedando en su lugar. La mano de José queda sobre la mano de la Virgencita. Aquí ya puse el brazo, y el hilo normalmente le realza mucho, ¿no? Si lo quieren utilizar del mismo color, lo pueden hacer, pero yo utilicé este verde limón y realza mucho, se ven los detalles del bracito de San José. Ahora lo que voy a hacer es pegar la decoración que va sobre el manto. Aquí lo voy a ubicar, le voy a poner un poquito de silicona y lo ajusto con hilo y aguja solamente en los extremos. Si quieren lo pueden hacer en todo, quedaría la decoración la verdad muy bonita. Ya los detalles que me faltan son muy poquitos. Le voy a hacer una expresión, unos ojitos como si estuvieran sonriendo con los ojos cerraditos. Así se los voy a hacer tanto a la Virgencita, a San José y al Niño Jesús. Entonces ya estamos casi terminando este trabajo. Déjame allí en los comentarios qué tal te parece, cómo está quedando y qué colores elegirías, o si así están bien como los elegí yo en esta ocasión. Bueno, aquí continúo. En definitiva sí lo cosí, me gusta más cosido además porque el trabajo se ve muy artesanal. Ahora estoy con un bolígrafo termoborrable. Este bolígrafo permite que yo pueda marcar o dibujar sobre la tela y luego puedo quitar esas marcas con calor de una plancha, un secador. Aquí lo que voy a hacer es opcional. Voy a hacer como si fuera una pequeña coronita sobre el Niño Jesús, y ustedes si quieren lo hacen o le ponen pelo o lo que ustedes quieran. Entonces voy a hacerla en forma de óvalo. Estoy dibujándola muy tenue y luego lo voy a bordar con hilo dorado. Este es un hilo dorado normal, ustedes lo piden así, hilo dorado, y bordan en puntada recta continua tipo máquina, y eso les da un toque mucho más decorativo. Miren, allí yo lo repinté varias veces para que se note en cámara, pero no es necesario repintar tanto, con un poquito y luego ponen el secador y listo. Y yo voy a empezar entonces a bordar por todo el contorno.
Bueno, aquí cosí, se hace muy delicada la puntada, aquí en el extremo, no se nota mucho, pero aquí es donde hago el nudo, introduzco la aguja, ¿sí? Hacia adentro de todo el trabajo, lo saco por cualquier lugar, lo halo un poquito y así queda el nudo escondido, ¿listo? Entonces no tiene mucho trabajo, solamente es hacer líneas, líneas, líneas y así queda entonces la expresión de los ojos con un copito. Voy a aplicarle un poquito de rubor y le voy a aplicar donde serían las mejillas de cada uno. ¿Listo? Entonces por aquí le estoy dando un poquito de color, solamente un poquito, para que no nos quede tan pálido. Y miren el trabajo. Este trabajo, por ejemplo, no solamente es, pues yo lo hice con la idea de que sea para Navidad, para que lo coloquemos en el árbol, ¿sí? O para dar un regalo, un detalle, tenerlo todo el año. También lo pueden regalar, por ejemplo, para un bautizo, una primera comunión. Sí, hay muchas épocas del año en las que podemos tener estos detalles. Podría ser también un llavero. Si ustedes quieren le ponen la argollita y quedaría como un llavero también. O como lo que ponen en el espejo retrovisor en los coches, en los carros. Allí también lo podrían poner. Y miren que es un detalle muy bonito que se presta para cualquier festividad del año. Listo, la Sagrada Familia. Y aquí le voy a poner un puntito de pintura de color blanco para las mejillas de la Virgencita. Si quieren también le pueden poner un poquito de olor para que sea como un ambientador. Mejor dicho, con este trabajo hay muchas cosas para hacer. Entonces aquí estoy aplicando un poquito de blanco, le voy a aplicar aquí y así voy terminando. Y así entonces he terminado el trabajo de hoy. Miren todos los detalles, todo muy bien cosido, o pues lo mejor que pueda cada uno hacerlo. Les voy a mostrar por detrás, que a veces me preguntan cómo quedó por detrás. Por detrás es la tela lisa, las costuras por todo el borde, normalmente empatan muy bien. Aquí queda entonces ya con los mantos, las decoraciones, los ojitos. Miren cada una de las piezas, las manos entrelazadas de la Virgencita con San José. Espero que la idea sea de ayuda, que les guste, que lo pongan en práctica. Y recuerda que lo único que pedimos nosotros para seguir creando y compartiendo es que apoyes nuestro trabajo. Lo puedes hacer regalándonos tu me gusta, suscribiéndote allí en el botón rojo. Si aún no te has suscrito, es totalmente gratis. Déjanos tu comentario y comparte, por favor. Todo eso ayuda que el algoritmo de YouTube nos recomiende y muchas personas puedan ver nuestro trabajo. Si también, porque nos han preguntado, quieres de pronto hacer aportes a nuestro trabajo, lo puedes hacer por medio de los super stickers, los super chats, los super gracias, que son herramientas que YouTube creó para que las personas nos puedan apoyar. O también lo podrías hacer por Nequi o PayPal, y en la descripción te dejo la información para que tengas toda la información nuestra y entonces nos puedas apoyar como quieras y como puedas. Bueno, nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!